me acompañen en oración. Padre Santo, gracias Señor por este nuevo día que tú nos das, Padre bendito. Un día precioso, Señor, donde al despertar, Señor, empezamos a encontrar la grandeza tuya, Señor. Gracias por el descanso, Padre bueno. Gracias por todas las cosas que tú has venido permitiendo en nuestras vidas, Padre bendito, porque ahí en ellas encontramos el hacer tuyo en nuestras vidas, Padre bendito, y lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, venimos aquí a escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú enseñándonos, guiándonos y sobre todo, Padre bendito, dándonos ese discernimiento de la misma para que ésta se arraigue en nuestros corazones. Gracias, Padre bueno, en tu nombre entregamos este bello nombre. Amén. El último mandamiento que estuvimos estudiando fue el de la codicia. Quisiera que fuéramos a Éxodo 20:17. Nos dice Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Al encontrar esta palabra codicia y estudiarla, encontramos que es un deseo vehemente o un deseo lleno de ansias por algo que no nos pertenece, que le pertenece a otro. También estudiando la palabra codicia nos lleva a que codicia es exactamente igual que avaricia y al igual que envidia. Entonces ahí podemos transliterar esta definición de codicia y es desear envidiosamente algo que le pertenece al prójimo. Y cuando estamos deseando algo de una manera envidiosa que le pertenezca a otro, pues estamos en pecado, estamos pecando. Y es así como nosotros encontramos en Lucas 12:15. Lucas 12:15 nos dice el Señor Jesús. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dejemos ahí unos segundos este versículo, ya lo retomamos. Nadie puede decir que nosotros no hemos sido prevenidos desde niños de la avaricia. Inclusive, aún sin conocer la palabra de Dios, encontramos que en el propio colegio, desde muy pequeños, o en nuestras familias, cuando nos están cimentando los valores, nos empiezan a narrar y a leer ciertas fábulas donde nos dicen que la codicia es mala. Llegaba a mi mente en estos días a Rafael Pombo con la viejecita. Todos conocemos esta historia, que era una pobre viejecita que no tenía nada que comer y empieza a narrarnos todos los manjares que comía a diario. No tenía nada que vestir, no tenía quien la sirviera, pero lo triste de la historia es cómo muere la viejecita, teniendo completamente todo. Nunca disfrutó nada de lo que tenía, porque siempre quería tener algo más y añadir algo más a lo que tenía. Y existe otra fábula de estas hermosas, la de un perro que llega en una carnicería y toma un pedazo de hueso carnudo, bastante carnudo, y arranca con él en la boca. Y en su vida llega a un río bastante cristalino y él se asoma y ve su reflejo, y en el reflejo que ve un hueso más grande y más carnudo. Entonces, ¿qué hace? Suelta el que tiene por coger el que estaba en el río, y ¿cómo se queda?
Esa es la codicia. La codicia siempre nos va llevando a no disfrutar lo que tenemos tras cosas que de pronto no nos van a traer ningún placer. Retomemos nuevamente a Lucas. Nos dice la palabra, dice, mirad y guardaos. La palabra mirad viene en sentido plural. O sea que nos está hablando a todos, no le está hablando a una persona en particular, nos está diciendo a todos. Y a su vez, gramaticalmente la palabra mirad es un imperativo. Quiere decir que es una ordenanza. Nos está diciendo que estemos mirando permanentemente. La palabra mirad es casi que un presente perfecto. Siempre que la leamos, nos está diciendo que actuemos en el momento, de una manera imperativa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar vigilantes, completamente vigilantes en cada uno de los momentos de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos guardemos. Dice, mirad y guardaos. Miremos las cosas que pueden empezar a aparecer, que nos hagan daño, y protejámonos de ellas. Guardar es cuidar, proteger. Es no permitir que estas cosas de la avaricia, dice la palabra de Dios, llegue a nuestra vida. Ahí también nos está hablando de los bienes de la tierra. Fundamentalmente nos está diciendo, miren, cuídense, sean vigilantes y guárdense, protéjanse, que por muchas cosas que tengan en la tierra, no van a estar bien. Nos está diciendo que en el tener no está la esencia de nuestra vida, es en el ser, en Él. Y eso es lo que vamos a venir desarrollando más adelante para mirar este mandato que Él nos está dando ahí, que es complementario de no codiciarás. Cuando estamos hablando de codiciar, Él nos habla de la casa del prójimo, la mujer del prójimo, el siervo, el criado, el buey, el asno y cosa alguna. La casa del prójimo nos está hablando de propiedades físicas, materiales de los demás. La mujer del prójimo la centramos en la belleza física, fundamentalmente en la belleza de otra mujer. Más adelante miraremos en qué nos puede hacer daño esto. Y el siervo, ahí nos está hablando fundamentalmente, cuando uno estudia, mira esto, está hablando del trabajo de otro, o de los mecanismos de trabajo y de desarrollo intelectual de otro. Llegaba a mi mente, si yo estaba codiciando cuando en algún momento pirateaba algo, por ejemplo, porque ese trabajo de alguien costó trabajo, costó tiempo, y yo no pago un derecho por eso, sino sencillamente, como se dice en el argot popular, lo fotocopio o lo quemo. Y ahí nos está plasmando completamente eso. Y aún así nos está diciendo, y mire, inclusive de cosa alguna, si no ahí está aquí todo, existirán muchas cosas más dentro de la vida que van a ser en la codicia, que no lo hagan, protéjanse de esto. Efesios 5:3 por dice Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, y nosotros somos los santos. Vamos a Colosenses 3:5, y nos dice, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En estos dos versículos, tanto de Efesios como Colosenses, nos está previniendo
de la avaricia o codicia, que lo único que hace es que centremos nuestra vida en el tener, en pensar que en la medida en que tengamos cosas y que cada día tengamos mejores cosas, vamos a ser mejores personas. Pero muchas veces, por aspirar a tener lo que tiene otra persona, no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Y estamos llenos de historias de esto. No codiciar la casa de tu prójimo, los bienes materiales de otro. Hace algunos años en Bogotá existió un personaje que después de muerto se hizo muy famoso. Él era popular dentro de la la élite pública de la ciudad de Bogotá. Él poseía medios para vivir, pero en determinado momento llegaba a vivir de la caridad pública. Vivía supremamente mal. Cuando murió, encontraron que donde vivía, él cocinaba sus alimentos en un tarro y de ahí se alimentaba. Pero siempre andaba quejándose por los medios donde se desenvolvía y pedía limosna para vivir. ¿Cómo fue su muerte? Su muerte fue de la manera más cruel. En la 13 con 13, al correr detrás de una moneda que se le cayó a alguien, fue atropellado por un bus. A la muerte de él se inició uno de los pleitos jurídicos más sonados en Colombia, porque encontraron que este hombre era dueño de casi la mitad del centro de Bogotá. Cobraba arriendo por todos los edificios. Encontraron que tenía en el sitio donde vivía, en uno de los pisos donde vivía, grandes cantidades de dinero. Pero él no tenía ningún heredero. No dejó esposa, no dejó hijos y no había herederos legales. Al final, esta gran riqueza de este hombre que lo tenía todo materialmente y que nunca disfrutó, pasó a manos del distrito de Bogotá. Alguna vez hicieron una serie de televisión sobre él, muy famoso. Cuando empezamos a codiciar la esposa del vecino, sencillamente no estamos de acuerdo con la mujer que tenemos, ni en su físico, y generalmente cuando se codicia, la mujer del prójimo, no es propiamente por las virtudes que tenga, sino por la belleza que en el momento tiene la señora que se está mirando. ¿Y a qué lleva esto? A que inducen a la mujer a que acuda donde cirujanos plásticos, a rejuvenecerse, a hacerse implantes, y gastan dinero. Y hemos leído en la prensa todo lo que está ocurriendo con muchas de ellas. Y es mundial, no es solamente de acá. Estos implantes PIP de Francia. ¿Cuántas mujeres en el mundo en este momento no están en riesgo de padecer un cáncer? En Colombia hay un alto número de ellas. Todo por codiciar un cuerpo que no es el que Dios nos dio. Ahora sí hay momentos donde uno es joven y a lo mejor muestra una figura esbelta, pero lo hermoso de los años es que en compañía del desgaste físico nos lleva a crecer en sabiduría, que es lo que permite guiar a las generaciones venideras. Pero si les estamos enseñando y dejando como legado que lo más importante es la belleza física y son los implantes que nos hacemos, ¿qué les estamos enseñando? Y por eso uno ve muchos comerciales en televisión. De pronto aquí en Colombia no hay tanto. Hay países donde se encuentran las vallas. Le dicen, niña, ¿ya le pediste en tus 15 a tu papi el implante? Le están diciendo a las niñas que a los 15 años
se hagan implantes. Eso es codicia. Ahí estamos atentando contra lo que no es. Y conocemos en nuestra sociedad cuando miramos las historias de más de un personaje, cuál es su afán por conseguir dinero y tener dinero, y no importa lo que tenga que hacer. Y en su momento empezamos a tener unos grandes capos en el mundo de dinero. ¿Por qué amasar tanto dinero? Y más dinero, y más dinero, y más dinero. Porque era que a través del dinero centraban que estaba su valía, su poder, el ser escuchados, el ser tenido. Estos personajes que tratan de adquirir este dinero, llámese narcotráfico, llámese corrupción, llámese tráfico de armas, lo hacen única y exclusivamente porque quieren crecer en su vida, en posición y en sentir y en dominio a través del dinero que poseen. Es el tener, el tener. Pero ¿cómo ha finalizado la vida de cada uno de ellos? Es una vida muy triste. Muchos de ellos, de sus hijos de ellos, han salido para otros países con otros nombres y a vivir una vida completamente diferente. Y no hay peor tristeza para uno, como dice la canción, desdichado está aquel que tiene que vivir en un mundo diferente, en una tierra diferente, desplazado por sus propias costumbres o por su propia avaricia o por su propia codicia. Y de pronto en estos países alguien se da cuenta de ellos y vuelve y salen a la luz pública. Los hijos, los sobrinos, los nietos, y así andan, errantes por todo el mundo, no sin el dinero. Esto, ¿a qué nos lleva? A encontrar con un sinónimo que implica amargura, infelicidad, todo lo que esté centrado en el tener, en la riqueza física, en la riqueza, en la belleza física, esa riqueza que da a través de ese esbozo curvilíneo que pueda tener, porque hoy eso no es solamente las mujeres, miremos que también ahorita los hombres hacen lo mismo. No sé, dicen que metrosexual es aquel que mantiene acicalándose permanentemente y en spa y en esto y con fajas reductoras y todo esto. En una época era exclusivamente de las mujeres, ahorita ya es de todo el mundo. ¿Cómo en el enemigo se ha metido en eso para hacerle creer al hombre que en eso está su valía? Miremos 1 Juan 2, 15, 16. Primera de Juan 2, 15, 16 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estos deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria no es más que codicia. Y primera de Timoteo 6, 10. Dice primera de Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos versículos, cuando nosotros nos ponemos a estudiarlos y miramos la radiografía que nos muestra la sociedad, el mundo, ahí están tal cual.
Este personaje, lleno de plata, muere en la indigencia de una manera trágica. Los carteles que van creando una conducta dentro de la sociedad imitable. Es triste ver cómo esto coge tanta fuerza que hay lugares donde les hacen altares a estos personajes, porque piensan que ese es un buen camino para llegar a ser el tener a costa de lo que sea. Ahí no lo está diciendo, las cosas del mundo son vanas y no nos llevan a bien. No nos está diciendo que el tener dinero sea malo, sino la codicia en el dinero. Uno de los hombres más ricos del mundo, alguna vez le preguntaron, él ya no vive, que él qué necesitaba para ser feliz, y él decía $1.000.000 más. Y cuando lo consiga, me hará falta otro $1.000.000. Y cuando uno estudia la biografía de este hombre, sí hizo mucha plata, fincada en el petróleo y en la industria automotriz, pero su familia completamente destrozada. No lo está diciendo la palabra. Y nos la confirma en Proverbios 1:19. Proverbios 1:19. Tales son las sendas de todo lo que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Y qué es muerte? Alguien me dirá, pero yo lo veo que la persona vivió y murió a los 95 años. Pero espiritualmente, ¿cómo fue? Ahí nos está mostrando claramente que hay un divorcio total, un distanciamiento en una relación con Dios, quien es la fuente de nuestra vida, quien es esa luz, quien es ese consuelo. Que no importa la situación que se esté viviendo, si la estamos viviendo, es lo mejor para nosotros en ese momento. Y eso no nos tiene que motivar a por nuestros propios medios darle un giro a nuestras vidas. Y alguien diría, pero ¿qué de bueno debe de ser para uno la enfermedad o la situación que estoy viviendo? Mucho, porque en esos momentos de crisis Dios nos lleva a su dependencia total. Y es como cuando uno está cavando en un desierto, tiene sed, y empieza uno a acordarse de las primeras clases por allá en primaria, de pronto en ciencias, hoy día en primaria, donde le dicen que si uno cava profundo, encuentra agua. Y el cavar profundo en los momentos de dificultad no es más que estudiar la palabra de Dios. No es más que conocerlo, no es más que entenderlo, no es más que tener esa comunión directa por medio de la oración y la enseñanza y empezar a encontrar de que si estamos en Él, todo va a ser factible y que Él es el eterno presente y que la situación que estemos viviendo, sencillamente para Él ya pasó. Entonces lo único que tenemos que hacer es crecer en paciencia y en dependencia, porque total, ya hubo respuesta. Lo que pasa es que cada uno nos va a llevar. Y eso es lo único que nos va a permitir a nosotros estar ahí, evitando mirar cosas y soluciones. Porque si el problema
el problema es económico, a nuestros oídos van a llegar propuestas que nos van a permitir salir rápidamente de la crisis económica, sobre todo en una sociedad como la que estamos viviendo. Si el problema es de salud, también nos estarán invitando a que visitemos a ciertas personas que pueden dar testimonio de la cantidad de gente que han curado por medio de sus ritos y por medio de sus prácticas. Si nuestro problema es en nuestro hogar, nos llegará a nuestros oídos. ¿Y qué espera? Que no cambia. Si el conflicto es con tu esposa, afuera hay otra que te quiere. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Esas cosas que van llegando no tienen por qué tocar nuestros oídos, porque si nosotros tenemos completamente claro quién es nuestro Señor, sabremos hacia dónde vamos. Y la Biblia está llena de muestras cómo esto que estamos hablando está centrado ahí. Miremos Marcos 4:19. Marcos 4:19 nos dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta parábola el Señor nos está hablando lo que ocurre con la palabra cuando se siembra en diferentes campos. Y ahí nos está explicando cómo muchas veces la palabra sembrada en nuestros corazones no cobra vida y nuestras vidas no son transformadas y somos presa de la angustia por la codicia. Hoy tenemos un grupo para estudiar la palabra de Dios, pero no puedo ir porque tengo que trabajar, por ejemplo. Pero si el trabajo es hasta las 6 de la tarde, no, es que me toca adelantar. Y nos dan las 12 de la noche trabajando. Hay que ir. Necesitamos un grupo para ir a cierto sitio a compartir de la palabra. Ay, a mí me hubiera gustado ir, pero hay que saber administrar muy bien el tiempo cuando tenemos trabajo. Y hay que entender, lo vimos a lo largo de los mandamientos, cómo debemos de manejar las cosas para que fundamentalmente, particularmente este mandamiento, la codicia, no se arraigue y comience a hacernos más daño de lo que pensamos. Y esto nos va llevando al pecado. Segunda de Pedro 2:14. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. La codicia nos hace
que seamos sistemáticamente pecadores. Estos versículos que hemos citado nos invita a que posteriormente estudiemos todo el contexto y nos da una claridad todavía más profunda de lo que estamos estudiando. Sistemáticamente quiere decir que hacemos las cosas habitualmente, y ahí lo dice, hábito, es un hábito. O sea, no estamos habituados a hacer lo bueno, sino nos habituamos a hacer lo malo. Y mire que hay algo con con la codicia. La codicia implícitamente nos lleva a cometer simultáneamente otros pecados y a violar otros mandamientos. Por ejemplo, nos acordamos de David cuando estaba en una terraza, cuando envió su ejército a pelear y él se quedó, y él estaba ahí, cuando vio en la azotea de una casa vecina a una mujer, empezó a codiciar el cuerpo de la vecina. ¿Por qué no podemos decir que él se enamoró porque ella era una gran persona, sus virtudes, etcétera? La vio físicamente. Y mire todo lo que comenzó a pasar. Él inmediatamente, ejerciendo su autoridad, la hace traer, adultera. Después de que adultera con ella y se dan cuenta que está embarazada, él sigue maquinando. Su corazón se comienza a habituar y su cerebro a pecar. Y empieza a armar todo un ardid para mandar a un frente de batalla al esposo y él muera. Alguien diría, no lo mató, pero sí fue el autor intelectual de la muerte de él. Asesinato. Jacob codició la primogenitura. Y esto lo llevó a mentir y a robar para tomar lo que no es de él. Y miremos las consecuencias después de todo lo que viene. Cada una de estas equivocaciones que van saliendo producto de nuestra codicia nos va llevando a una consecuencia muy dolorosa, más dolorosa aún que no poseer las cosas que teníamos, porque es que el no tener algo que no tengamos, yo creo que no es necesario. ¿Quién sí ha muerto porque de pronto no puede viajar, por ejemplo? Y si no puede viajar, ¿es motivo de que viva amargado? ¿Quién sí ha muerto porque su vehículo no es el último modelo y la última lancha que está saliendo? Yo me imagino cuánta gente en este momento está listando los 100 y pico, 200 millones de pesos para ser los primeros en salir con los carros eléctricos que van a vender en Bogotá. Y a lo mejor tienen un muy buen carro. Uno de los problemas de movilidad que tiene nuestra ciudad es consecuencia de la codicia. Alguien la camufla, no es que necesitaba movilizarme. Se generó un pico y placa y entonces muchas personas necesitaban el carro para ir a hacer la vuelta al banco. Y compró otro carro. Y se llenó la ciudad de carros. Ahorita con pico y placa o sin pico y placa, pues seguiremos siempre viviendo esta consecuencia. Hay un personaje, Giesi, ¿lo recordamos? Con Eliseo.
el siervo de Eliseo. A él le llega Naam, creo que es, leproso. Y suceden las cosas a través de Eliseo más hermosas. Y él le dice a Eliseo, bueno, ¿qué quieres? Y él dice, nada. Y el otro dice, no, pero ¿cómo así? ¿Ah? Uy, el hombre con todo el billete que tiene, no, ¿cómo así? Entonces lo deja que se vaya y lo alcanza. Empieza a maquinar todo. Y le dice, mentira, mi amo me envía. No es cierto. Que es que necesita para otras personas. Claro, escoja ropa nueva y plata. Y él lleva corriendo y la esconde. Algo que no era para él. Es más, si Naam se lo hubiera dado era a Eliseo. Y si Eliseo lo hubiera recibido, ¿quién dice que él se los iba a dar a él? Nadie sabía. ¿Y qué le pasa a este siervo? Como consecuencia de esto, empieza a vivir una larga vida, él y su descendencia, de lepra. Porque robó, mintió, le faltó a la dirección de su amo. Otro ejemplo hermoso y profundo de codicia nos lo muestra Acab, un hombre que tenía todo el dinero del mundo y los mejores viñedos, pero se enamoró del viñedo que estaba cerca. Y va donde su propietario le dice, hombre, yo lo quiero. Le dice, no, pues ¿cómo se lo voy a dar? ¿No ve que esto es herencia de mis padres y yo quiero conservarlo sentimentalmente y quiero estar aquí porque también se lo voy a dejar? Ah, ya, inmediatamente se aflige, depresión. Depresión por algo que no podía tener. Depresión por algo que no necesitaba, porque tenía a lo mejor, porque es que él estuvo proponiendo. Le dijo, mire, ¿por qué no vamos a un canje? Te doy otro que tengo. Y mejor que este. Lo que pasa es que quiero este. Entonces va y le cuenta a la esposa. Y lo ve triste. Le dice, no, esto ya, para las que sea, vamos a arreglar esto. Y saca un edicto. Y empieza a tramar una serie de cosas. Y empieza a crear una serie de calumnias, a hablar contra Nabot. Y esto conlleva a que sea asesinado. Y todos sabemos de ahí en adelante la historia. Todo lo que nosotros codiciemos necesariamente nos va a llevar a una consecuencia mala. Hoy pueda que nos estemos gozando porque codiciamos e intrigamos el puesto que no era para nosotros. Le hicimos serrucho al asiento del jefe y lo movimos y llegamos ahí. Créanme que eso no termina bien. Para nada termina bien. Hay empresas y avisos clasificados que uno los lee los domingos, donde solicitan personas con estructuras completas. Le dicen si usted tiene el cobramiento, todo. Lo único que necesitan es que vaya y le consignen al otro día. Estas empresas que se sacan así, los trabajadores de otra compañía, más adelante empiezan a pagar un precio muy alto que es la desaparición, quiebra y desaparición. Pero mire que todo esto que hemos visto y a los cuales nos lleva la codicia, el Señor desde hace mucho tiempo nos ha venido protegiendo desde un comienzo. ¿Cómo le parece que esta semana teníamos un grupo de estudio y una joven, estábamos viendo un tema completamente diferente, pero completamente diferente, y eso nos llevaba a estudiar unos versículos para un tema completamente diferente? Y ella leyéndolo me dice, aquí lo que Dios está haciendo es protegiéndonos de la codicia. Y yo volteé y la miré. Le dije, qué lindo, pero ella no se dio cuenta que en el momento en que yo la estaba viendo, ella me estaba diciendo, yo me estaba trasladando a esto de hoy. ¿Y cuáles son esos versículos? Donde Él nos viene protegiendo desde hace mucho tiempo. Deuteronomio 24.
24, 19 al 22. Nos dice, 19, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que haya dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Y uno al leer esto de pronto dice, bueno, pero es que yo no tengo ni finca, no tengo cultivos, mucho menos tengo viñedos. No, aquí nos está diciendo es que nosotros, dentro de las cosas que tenemos, siempre tenemos un sobrante, siempre. Y ese sobrante es para el necesitado, para la persona que está cerca de nosotros y que en su momento está viviendo una crisis. Qué bueno es mirar nuestra alacena. Y yo los invito a que hagamos el ejercicio. Hagamos un inventario y preguntemos, ¿cuándo compramos esto? ¡Uy! Hace tanto tiempo y no se ha cocinado. Quiere decir que no es para nosotros, que no lo necesitamos. Uno está haciendo mercado y uno va con la esposa y entonces uno va a coger la que tenemos, tenemos, pero luego no fuimos a hacer mercado. Se supone que ir a hacer mercado es reabastecer lo que no tenemos. Porque si vamos con el carro a tanquear, no le vamos a echar gasolina si tenemos gasolina, es porque ya no hay gasolina. Entonces, ¿por qué si vamos a hacer mercado, hay cosas en la alacena que no hemos consumido? Y aquí nos está diciendo que nos acordemos, que no las guardemos, que esas cosas tenemos que compartirlas. No solamente en los alimentos, no solamente en eso, en nuestra ropa, pero no la ropa vieja y la ropa que ya no sirve. Hagamos un inventario y verá que tenemos prendas muy bien que en su momento no nos gustaron. Y así de sencillo, y ahí está. Nos está diciendo que de los negocios o el sueldo, si nos está quedando algo, un remanente, no nos enfermemos por ese remanente. Ese remanente sirve para alguien fundamentalmente. Y aquí nos está hablando de cosas materiales. Materiales. Nos está diciendo, si te sobraron 10 pesos, mira a ver quién los está necesitando. Mira a ver quién está necesitando el mercado, mira a ver quién está necesitando la ropa. Mira bien, ver quién está necesitando tu asesoría profesional. ¿Cuántas personas tienen un negocio o inician una actividad y a lo mejor nosotros tenemos los conocimientos para ayudarle a que esa persona lo haga mejor y no lo hacemos? Ese conocimiento que Dios nos dio no es nuestro, es de Él para colocarlo al servicio de los demás. Es cierto que cobramos por ese conocimiento, pero también es cierto que también lo podemos compartir para ver que dé fruto en otras personas. Esto que nos dice en Deuteronomio es una protección a la codicia, porque bienaventurado es dar, más bienaventurado es dar que recibir.
Y el gozo que se siente viendo cuando una persona es feliz con lo que le estamos dando, no tiene precio. El gozo que se siente cuando le compartimos la palabra a una persona y su vida empieza a cambiar, no tiene precio. Y el día que lo hagamos, que debe de ser todos los días, porque todos los días Dios nos coloca a alguien en el camino. Nunca esperemos que la persona después, cada que nos vea, se atraviese una calle para agradecernos y abrazarnos y darnos las gracias. No, eso tiene que ser de una manera desinteresada, porque total no era nuestro, era de Dios. Cuando hablaba de que siempre tenemos por necesitados algo que dar y compartir, hace muchos años, estaba por la 30 y vi que entró un indigente, cuando eso no era Transmilenio, no estaba Transmilenio, a un restaurante muy famoso en la 30, ahí por los lados de la 40 y algo, y salía con un plato de comida. Yo me quedé viéndolo, él no lo probó, él empezó a gritarle a otro indigente que estaba acostado en el Prado, en el Sardinel, allá en la mitad de la avenida, y le gritó y le gritó y le gritó. El otro se despertó, atravesó corriendo y le entregó. El primero que comió fue el otro. Él no tenía nada, lo recibió, cualquiera se sienta y come y después le lleva. Ahí no estaba haciendo nada malo, ¿no? No se acordó de él, le dijo, venga, tenemos comida. Pero muchas veces uno siempre lo dice y el día que tenga plata ayudaré, el día que tenga tiempo pues estudiaré y el día que esté preparado compartiré la palabra de Dios. De lo poco que tenemos, es mucho lo que podemos dar. No necesitamos grandes cantidades. Y esto nos comienza a llevar a algo y nos enseña a estar en contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Disfrutar lo que tenemos. Miremos Primera de Timoteo 6:8. Primera Timoteo, vamos del 6 al 8. Dice, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Alguna vez no nos ha pasado que de pronto nos encontramos, digamos que sin plata, y de un momento a otro de pronto nos aparecen, coloquemos un ejemplo sencillo, 50,000 pesos? Estamos contentos, tenemos 50,000 pesos en el bolsillo, y vamos caminando y nos encontramos a alguien muy querido. Entonces tenemos plata y lo vamos a invitar a tomar tinto y él nos comienza con, no, es que tengo un problema, que este y que lo otro, me van a cortar el agua en este momento. ¿Y cuánto vale tu recibo? 50,000 pesos. Y empieza esa lucha, ¿no? Pues yo no los tenía ahorita los tengo, pero él nos necesita. ¿Qué es más importante, el agua de él o tenerlo yo en el bolsillo para gastarme, empezando que me voy a gastar tinto? Entonces es cuando uno empieza a revisar y digo, no, sí, tenía yo aquí otros 5, alcanza para los tintos y toma ya de los 50. Si alguna vez nos ha pasado esto, también conocen la continuidad de la historia, que el día no termina, sí que otra cantidad de dinero llega a nuestras manos. Eso sí es completamente claro, de una u otra manera. Y cuando dejamos que esta persona se vaya, pues uno queda como mal, ¿no?
Después termina el día y dice, oiga, ¿qué se me hicieron los 50? Pues que me los gasté en bobadas. Estoy hablando de un ejemplo sencillo que es muy claro y muy vivido por cada uno de nosotros a diario. Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nosotros no valemos por lo que tenemos, valemos porque dependemos de Él. Nuestra riqueza no es por la cantidad de propiedades o dinero que tengamos, es por la llenura de Él en nuestras vidas, las que nos permite disfrutar lo poco o lo mucho. Pablo, los que han estudiado la vida de Pablo, podemos saber de que Pablo era un hombre que tenía, para llegar a la posición que tenía, primero que todo tenía que tener plata, porque los estudios que él seguía o que tuvo que cursar eran costosos. Él era políglota y fuera de eso, de una condición social bastante acomodada dentro de las funciones que desempeñaba. Eso quiere decir que tenía bastante plata. Y mire lo que nos dice Filipenses 4, 11 y 12. 4, 11, 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de ese versículo es muy lindo y muchas veces lo utilizamos nosotros como muletilla. ¿Qué nos está diciendo? Que disfrutemos el almuerzo del día y no miremos el plato que le están sirviendo al compañero. Porque de niños empiezan a salir esos brotes. Le sirven a dos niños y el uno le dice, ¿y a él por qué le colocó la carne más grande que a mí? Disfrute primero la carne que tiene y luego mira a ver si le da espacio para el otro. ¿Ya? Apenas le están pasando la sopita y preguntan, ¿hay postre? No, disfrutemos. Si tenemos oportunidad de disfrutar un paseo, disfrutémoslo. Mire, en estos días, quien tenga oportunidad de salir a algún lado, disfrútelo. Y si no, disfrute estando en casa. Eso no amarga la vida. Y eso es lo que hace que nuestro corazón no se llene de avaricia, de codicia, de cosas innecesarias. Todo lo que estamos viviendo, en el momento en que lo estemos viviendo, es lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cada día será mejor en Él, porque Él de gloria en gloria nos irá llevando. Este era el último mandamiento. Estudiamos todos los mandamientos. Y si nosotros nos ponemos a mirar y hacer como un análisis largo de todo lo que estudiamos, podemos encontrar que los 10 mandamientos no son más que una invitación que el Señor nos hace para que nosotros nos desarrollemos en el ser de Él. Que permitamos que el hacer de Él obre en nuestras vidas para que estando en su ser lleguemos a tener lo que Él quiera de nosotros. Pero que en cada mandamiento el no cumplimiento del mismo nos coloca en el no ser. Estudiamos, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué es ajeno? Mentiroso. ¿Quién es mentiroso? Satanás. No le hagas caso a Satanás, le está diciendo.
No te inclines ante ídolos y ante dioses ajenos. Inclinación es buscar rendición, esclavitud, dependencia. No dependas del mundo, no dependas de Satanás, depende de mí. Si estás en mi reposo, es porque estás encontrando el propósito que yo tengo para tu vida. Luego las cosas para ti van a ser más fáciles. El mundo nos dice, ¿para qué? Si para eso estudió, para eso tiene plata, por aquí que es más rápido. Y si empezamos a mirar cada una de las dos, es como remitirnos nuevamente al huerto. Nosotros no cumplimos los mandamientos porque sencillamente no ejercemos la autoridad que nos fue dada al ser criados a imagen y semejanza de Él. Porque esa autoridad es para ejercerla a diario con el no ser. Si yo estoy centrado en Dios y desenvolviéndome en Él, tendré autoridad en cada momento para las cosas que no sean buenas para mi vida, decirles no. Ejerzo la autoridad. Génesis 1:28. Y Él nos da los mandamientos y nos está recordando Génesis 2:17. Si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Si no cumples mis mandamientos que te estoy dando, si no te desarrollas en mí, si no me crees a mí, ciertamente moriréis. Y cuando empezamos a desarrollarnos en Él y a encontrar esa dulzura que Él tiene para nosotros y a depender totalmente de Él, encontramos que tenemos identidad. Descubrimos que hay nuestra identidad en Él. Descubrimos la valía de Él. Descubrimos lo hermoso que es Él para nosotros. Y es cuando entendemos que nuestra vida es hacer las cosas a la manera de Él, para hacer en Él, para llegar a tener. Y no lo que el mundo nos dice, hacer para tener y llegar a ser. Estudiar para tener un título, para que me digan doctor. Hacer plata para que me digan que soy poderoso. No, es sencillamente Él, la identidad en Él. Y cuando yo ya tengo esa identidad, cuando yo sé lo que valgo y lo que significa ser hijo de Dios y lo empiezo a desarrollar con mi prójimo, es cuando todos los mandamientos los resumo y son tan fáciles para mí como Él nos dice en Mateo 22, 36, 40. Mateo 22, 36, 40. Nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con tu alma y con tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor con todo tu corazón, tu espíritu, tu alma y tu mente. Nos está involucrando completamente. Lo amaremos con nuestro cuerpo, lo amaremos con nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero eso solamente lo podemos hacer si tenemos identidad de Él, en Él. Y cuando sabemos lo que somos, ese amor de Él va inundándonos a nosotros y empezamos a darle a los demás de lo que tenemos. Si nos amamos, amamos. Si nos queremos, queremos. Si nos respetamos, respetamos. Y es cuando estamos encontrando el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, que es colocar esa llenura total de amor que Él va colocando en nosotros y que nos hace sensibles al servicio de los demás. Mateo 20, 25, 28.
Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre vino para ser servido, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el propósito de nuestras vidas, el verdadero significado. Cuando estamos cumpliendo con los mandamientos, es porque estamos sirviendo. Los estamos colocando a disponibilidad, en servicio. Porque el amor de Dios nos llena y las cosas buenas son para darlas, no para almacenarlas. ¿De qué nos sirve el dinero de este personaje o el de la viejecita si no es disfrutado? Y hay algo que es claro. No es cierto que nuestro corazón esté lleno del amor de Dios y que no servimos porque somos desobedientes. Ahí hay algo mal. Si nuestro corazón ya está lleno de la plenitud del amor de Él, necesariamente somos sensibles porque entendemos la identidad nuestra en Él y entendemos el dolor que hay afuera. Y es cuando seremos facilitadores de su palabra, cuando no dejaremos que ninguna persona que no conozca de Dios no conozca de las hermosas riquezas que Él nos ha dado. Estaremos cumpliendo, y al cumplir con esto estamos cumpliendo con todos los mandamientos, porque nunca estaremos hablando mal de nadie, al contrario, iremos a ver qué necesita para que su vida sea diferente, para que los demás no sigan hablando mal de esa persona. El que tenga necesidad de una u otra manera va a encontrar en nosotros una fuente de apoyo, porque algo siempre tendremos para dar. Ese es el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas, al cumplir estos que son sus mandamientos: servir, colocarlos al servicio de los demás, en todo y por todo, en nuestros conocimientos intelectuales, en nuestra labor, en nuestro dinero, en nuestras cosas, y en lo más importante, en facilitarle a las personas el estudio y el entendimiento de la palabra de Dios. Yo quisiera, para terminar, que nos enriquecieran con las enseñanzas que a cada uno Dios les ha dado con este mandamiento. Sí, César. Eclesiastés 5:18 en adelante. Dice el Señor: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todos de su trabajo, aunque se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios te ha dado, porque esta es su palabra. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre la humanidad: el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que desea su alma, lo que codicia, lo que apetece. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Alguien más quiere complementar? ¿Qué crees hacer?
Lamentaciones 5:18 al capítulo 6, verso 2. ¿Quién más se anima a compartirnos qué le ha enseñado el Señor para que enriquezca a cada uno de nosotros? Sí, Cabello. A mí me sorprendió tantos versículos relacionados con la avaricia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nunca los había visto tan juntos y pues si el Espíritu Santo los puso ahí para una iglesia que tiene el Espíritu Santo porque aún hoy sabía que los había necesitar. Entonces, al verlos ahí pues me siento confrontado porque veo que no estoy excluido. Y es confrontado. Sí. Me sorprende tanto lo que Dios hace en Deuteronomio 24, ¿no? Que en medio de la avaricia, de la codicia, de todas estas cosas que no agradan a Dios, Él en su palabra nos insta y nos anima a que no todo lo que tenemos es para nosotros, sino que hay que dejar una parte para las personas necesitadas para poder ayudar a otros, ¿no? Y aprovecho la cuña hoy, yo soy la persona que recojo los mercados en la iglesia. Les animo a que parte de este Deuteronomio 24 nos lo puedan traer los domingos y nos puedan ayudar para con otras personas. Gracias. ¿Alguien más? Pues recordando Génesis 3:6, cuando la mujer dice que me da por codiciar y para alcanzar sabiduría, yo pensaba, bueno, si Dios estaba de acuerdo, si Dios estaba, ¿qué le evitó hablar con él, comprobar, filtrar la situación de qué está pasando? Señor, ¿eso está bien? Y he venido esta semana hablando con Dios al respecto de muchas situaciones en las que no puedo entender bien su voz o me cuesta mucho entrar en la palabra. Y entonces Dios dice, no, hay momentos en los que codicias, estás codiciando cosas materiales o estás codiciando ser alguien a nivel espiritual que sencillamente no permite esa codicia ver lo que realmente quiero darte. Tú quieres tener eso y estás mirando eso, no estás codiciando. Yo quiero darte otra cosa y no ya estás mirando. Entonces la codicia es un obstáculo en la relación con Dios, donde la comunicación no la contamos. Correcto. Sí, muchas veces nosotros le estamos pidiendo algo y a lo mejor Dios nos está dando respuesta, pero no le estamos viendo ni le estamos escuchando porque estamos pidiéndole algo dirigido, ¿no? Sí, a ver. Yo creo que el ejercicio de la práctica de la codicia es que uno pensaría o yo pensaría que no es codiciar el ejercicio mismo, pero pensaba ahora en que uno se está dando cuenta que cómo codicia en gran manera en el hecho de no conocer las necesidades de otro. Como no conozco lo de otro, la única necesidad primordial es la mía. Entonces, cuando yo veo que Dios provee algo, pues yo digo, no, pues que es mi necesidad. Ahí llegó algo extra, pues entonces debe ser para algo que voy a necesitar más adelante. Y se queda ahí esperando, y si no, pues me lo invento, con tal de que quede en casa. Pero si no conozco quién está a mi lado y sus necesidades, tú colocaste el ejemplo del recibo, y creo que me siento animado a practicar, a tener el ejercicio de la relación entre hermanos, que al conocer las necesidades entenderemos cómo Él quiere no erradicar la codicia. Creo que eso no es el punto de Dios, no es erradicar la codicia. Creo que el punto de Dios es sembrar el amor y que eso se multiplique. Si eso está en constante sembrando y sembrando, el resto va a desaparecer. Y una de las luchas mayores es tratar de salir de aquí a que ya no voy a codiciar, ya no voy a codiciar. Si me sobra algo y vivo a quien se lo doy solo por salir del paso. O realmente, si el amor que Dios me está dando, entonces conozco algo de mi hermano, una necesidad que Dios me va a dejar ver. Dios me va a dejar ver las necesidades
que van a ser solo oportunidades para que tu amor se vierta al servicio al otro, y eso que yo creo tenía lucha de codicia se va a ir desapareciendo. Correcto, sí. En ese servicio muere la codicia. Yo quería hacer un comentario sobre dar, que seguramente a muchos nos parece cómodo dar o ayudar cuando se puede, pero también uno tiene que aprender mucho a saber recibir, porque muchas veces cuando uno ha tenido situaciones difíciles que ha tenido y de pronto dejó de tener, y ese recibir a veces es muy complicado y es difícil aprender a recibir. Sí, yo diría que son esos rezagos de orgullo que no hay limpios en el corazón, porque de pronto cuando alguien se acerca y le va a entregar algo a uno, dice no, eso es orgullo. El Señor nos está diciendo que nos amemos unos a otros sencillamente, y así como Él está enviando a alguien trayéndome algo para mí, también en cualquier momento me va a colocar a alguien para que me lleve. Y algo importante, si me están trayendo en este momento algo y yo no lo estoy necesitando, hombre, no nos preocupemos. Si no lo necesito, no es para mí. Reciba lo que Dios le va a decir para quién es. Sencillamente yo lo que estoy haciendo es ser intermediario para traspasar. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo soy hijo de Dios. Conozco que es el enseñado que es Él. Estoy en la congregación de todos los que le conocen. Yo hoy entiendo que todo esto me llama o me habla de la unidad que como creyentes tenemos en Dios. Ahora, eso como resultado debe mostrar la hospitalidad que debe haber entre unos y otros en la expresión de Dios. Ya que la hospitalidad se manifiesta de muchas maneras. Yo a veces no las expreso. Si yo no las expreso, eso quiere decir que no estoy creyendo a lo que ofrece. Porque de hecho eso falta. Todo el tiempo usted habla de las veces en que uno es o codicioso, o orgulloso, o no da, o sí da, o tiene hospitalidad. Pero casi siempre no mostramos esa hospitalidad. La mostramos de acuerdo a cómo se nos presenta la oportunidad, pero casi siempre va estribada dentro de nuestra forma de querer mostrarnos, o como nos convenga. Ahorita decíamos aquí, es ver, yo pienso que lo interpreto de la manera en que, cómo tengo comunión con mi Padre, y Él me revela quién tiene necesidad. Y de acuerdo a esa necesidad, se hospitalario, porque siempre voy a tener una sociedad, nunca voy a hacer Perfecto. Sí. Yo pienso que esto es tanto para las personas que dan como para las personas que necesitan recibir. La codicia no solamente es yo quiero esto, sino que también muchas veces estamos pasando por una situación difícil. No tenemos la capacidad, simplemente el orgullo nos deja decir que necesitamos de algo de alguien. Entonces le pregunta, oye, ¿usted cómo está? No, muy bien, pero por dentro uno sabe que está necesitado de algo, que necesita a alguien, y codicia uno está bien, pero no uno está. Eso es cierto. Inclinamos nuestros rostros. Gracias, Padre bendito. Esta ha sido tu palabra, Padre bueno. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado, Señor, porque al estudiar tu ley hemos aprendido cuánto nos amas, Señor, y cuánto, Padre bendito, tú nos proteges para que, Señor, nunca perdamos esa dependencia de ti, Padre Santo, para que vivamos en comunión plena, Señor, y Padre bueno, porque sabemos que cuando tú estás en nosotros, podremos ejercer la autoridad de la manera tuya. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado y por lo que nos vas a seguir enseñando en estos días con esta que es tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén.